Rusia viene por nosotros. Este ha sido el sufrido anuncio de un corresponsal militar ucraniano. Desde la OTAN se jactaban de que la ofensiva en Kharkov se había ralentizado. Jens Stoltenberg lo celebraba en una conferencia bastante controversial. Sin embargo, desde la propia Ucrania confiesan lo que ni la Alianza ni Zelensky se atreven a decir en público. La ofensiva rusa es inminente. Yuri Bustov, corresponsal militar ucraniano, es quien ha dado los detalles. Detener su ofensiva es imposible. Las fuerzas de Ucrania se siguen retirando, ha detallado el propagandista antirruso. Y sí, para que entiendas la magnitud de los hechos, incluso este tipo de personajes hablan ya de la derrota. ¿Qué se esconde tras esa declaración? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La ofensiva rusa es inminente. El viento se colaba por las rendijas de las ruinas en Krasnogorovka, donde las tropas rusas avanzaban lenta pero inexorablemente. Las palabras del corresponsal militar ucraniano Yuri Butusov resonaban en la mente de muchos. No podemos detener la ofensiva rusa, acaba de reconocer. Era una confesión amarga, un reconocimiento doloroso que desafiaba la narrativa, propaganda por Occidente y el propio gobierno ucraniano. El editor jefe del sitio web Censor, conocido por su postura antirrusa, había admitido lo impensable en su videoblog, dejando al descubierto la cruda realidad que enfrentaban las Fuerzas Armadas de Ucrania. Butusov, un veterano en el campo de batalla de la información, no se anduvo con rodeos. El ejército ruso presiona constantemente a las Fuerzas Armadas de Ucrania y las obliga a retirarse, dijo con un tono grave y desesperado. Los soldados ucranianos, exhaustos y desmoralizados, no podían contener el avance ruso. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no pueden detener este proceso y estabilizar la situación, continuó. Era un testimonio de la implacable fuerza rusa, una marea que no cesaba de empujar y avanzar. Los mapas de guerra eran testigos mudos de esta realidad. Puntos de retención estratégicos caían uno tras otro, complicando las acciones en todo el frente. Los soldados ucranianos retrocedían paso a paso, kilómetro a kilómetro, mientras los rusos avanzaban con una tenacidad insaciable. Tenemos que retroceder. Aunque la situación parece estable, pero Rusia continúa avanzando y no podemos detenerla de manera segura en ninguna frontera, afirmó Butusov. En los desolados campos de Krasnogorovka, las tropas rusas avanzaban hacia el corazón de la ciudad, un avance que no mostraba signos de detenerse. Las calles, una vez bulliciosas, ahora eran escenarios de combates feroces. Las fuerzas rusas, con un empuje decidido, continuaban su ofensiva desde el lado oriental, mientras las defensas ucranianas se desmoronaban lentamente. A lo largo del frente, en lugares como Karlovka y Yasnovrodovka, los ecos de la batalla eran constantes. En las afueras de Karlovka, las Fuerzas Armadas rusas se esforzaban por mejorar sus posiciones, consolidando cada metro ganado con sangre y esfuerzo. En Yasnovrodovka, la lucha no cesaba. Las afueras del pueblo se convertían en un campo de batalla donde la vida y la muerte danzaban una macabra danza. Sokol, otro punto en el mapa de este vasto teatro de operaciones, era testigo de la lenta pero constante expulsión de la guarnición ucraniana por parte del ejército ruso. Los combates en Novo-Alexandrovka continuaban con una ferocidad que desafiaba la razón, mientras las tropas rusas y ucranianas se enfrentaban en un brutal enfrentamiento en las afueras del noroeste. Butusov, que alguna vez fue asesor del Ministerio de Defensa de Ucrania, habló con una franqueza que pocos se atrevían a mostrar. Los rusos están acumulando y empujando. 100 metros, 200, pero logran pasar, ha dicho, sin temor a represalias. Es verdad que han sufrido grandes pérdidas, pero salen adelante. Nosotros también sufrimos pérdidas y este intercambio no nos resulta rentable. Obviamente algo tiene que cambiar, dijo. Sus palabras eran un reflejo de la desesperanza y el desgaste que azotaban al ejército ucraniano. El 12 de junio, la noticia del avance ruso en Krasnogorovka
resonó como un trueno en los despachos militares y en los hogares ucranianos. La ciudad, un símbolo de resistencia, ahora era un testimonio de la inexorable máquina de guerra rusa. Las tropas rusas, con una determinación inquebrantable, avanzaban hacia la victoria, mientras los soldados ucranianos, agotados y superados en número, retrocedían ante la fuerza arrolladora del enemigo. La situación era crítica. Las palabras de Butusov, llenas de una amarga verdad, resonaban en cada rincón de Ucrania. El ejército ruso no muestra señales de detenerse. Continuarán avanzando y nuestras fuerzas simplemente no pueden igualar su empuje y tenacidad, había dicho. En las trincheras y en los cuarteles, los soldados ucranianos escuchaban estas palabras con un pesado corazón, sabiendo que cada día que pasaba el enemigo se acercaba más. La realidad en el frente era una contradicción constante a la narrativa de victorias y resistencia perpetuada por la propaganda occidental y al régimen ucraniano. Los soldados en las líneas del frente sabían la verdad. La ayuda prometida por la OTAN llegaba tarde, o en muchos casos no llegaba en absoluto. La promesa de apoyo y armamento se desvanecían en el viento, dejando a los defensores ucranianos enfrentando una de las fuerzas militares más formidables del mundo con recursos insuficientes y una moral debilitada. Las tácticas rusas, meticulosamente planeadas y ejecutadas con precisión, se mostraban efectivas. La acumulación de tropas y material bélico en puntos estratégicos, combinado con ataques constantes y bien coordinados, estaba desgastando a las defensas ucranianas. Los ataques de artillería, el uso de drones de reconocimiento y combate y la superioridad aérea rusa creaban un escenario de pesadilla para las fuerzas ucranianas. En medio de esta tormenta, Butusov no escatimaba en señalar las fallas internas del régimen ucraniano. Como asesor del ministro de Defensa, había presenciado de primera mano la corrupción y la ineficiencia que plagaban a las instituciones militares. Los problemas del ejército no se analizan y se sustituyen por fachadas, y al jefe del Ministerio de Defensa no responde ni siquiera a aquellos problemas elementales que el Comité de Defensa anuncia públicamente, como la comida, la construcción de arsenales, la orden de defensa del Estado, la situación de crisis con las municiones, había declarado después de su destitución. Estas declaraciones no solo revelaban las dificultades en el frente, sino también una profunda crisis interna que debilitaba aún más la capacidad de Ucrania para resistir la ofensiva rusa. Las sombras de la corrupción y la mala gestión se cernían sobre cada decisión, cada movimiento en el campo de batalla. Mientras los soldados combatían con valentía, sus esfuerzos se veían socavados por una maquinaria burocrática que parecía más interesada en mantener apariencias que en asegurar victorias. La OTAN, por su parte, observaba desde lejos. Las promesas de apoyo y asistencia se convirtieron en meras palabras vacías. Los soldados ucranianos, esperanzados por la ayuda occidental, se encontraron solos, enfrentando una realidad cruda y despiadada. La alianza que alguna vez fue vista como un salvavidas se mostraba impotente o desinteresada ante la embestida rusa. Las esperanzas depositadas en el apoyo extranjero se desmoronaban, dejando un amargo sabor de traición y abandono. En el lado ruso, la disciplina y la preparación eran evidentes. Las unidades se movían con precisión y eficiencia, siguiendo un plan claro y conciso. Las pérdidas, aunque significativas, no mermaban la moral ni la capacidad de combate. Cada victoria, por pequeña que fuera, se celebraba y se utilizaba como un trampolín para el siguiente objetivo. La maquinaria de guerra rusa seguía su curso imparable y metódica. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el
quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.